Bien, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos, darles la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos a esta masterclass, en esta ocasión con un gran expositor, una persona muy conocedora del tema, con una gran experiencia y sobre todo un tema tan interesante como es el control de convencionalidad y constitucionalidad de normas. ¿Cuántos temas alrededor de esto no han surgido sobre, pues, invocar los tratados internacionales, la Constitución, la defensa de los derechos humanos, el control ex oficio, toda esta parte que nos invita a reflexionar, a volver a argumentar, sobre todo ya con bases más sólidas de los de los derechos humanos, sobre todo con el impacto internacional? Así es que me da muchísimo gusto saludarlos. Antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado, quisiera dar algunos antecedentes curriculares del señor magistrado José de Jesús Ortega de la Peña. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Granada, España, en convenio con la Universidad de Guanajuato, candidato a doctor también por el INDEPAC. Ha sido capacitador en temas de derechos humanos por el Alto Comisionado de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas y como académico en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad La Salle, la Universidad de León, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Bonaterra, entre otras más. Dentro del Poder Judicial de la Federación, ha fungido como actuario, secretario de juzgado, juzgado de distrito, ha sido juez de distrito, asimismo también secretario del Tribunal Colegiado de Circuito, juez de distrito y magistrado de circuito. Como ven, la vasta experiencia de nuestro invitado, pues nos honra en esta tarde con su presencia hablando, insisto, de un tema de gran trascendencia en la protección y tutela de los derechos humanos, el control de la convencionalidad y constitucionalidad de normas. Bienvenido, mi querido doctor, te cedemos el uso de la voz y muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Señor doctor don Sergio Orellano, muchas gracias por invitarme. Me siento realmente, contento por compartir con ustedes, mis experiencias en este tema. He de reconocer que cuando estamos hablando entre personas que conocen de estos tópicos, generalmente es un poco difícil, porque sé que todos ustedes tienen un punto de vista muy interesante y yo a su vez tengo el mío. Así que yo les pido, por favor, vamos hablando en un tema, en temas de amistad, de compartimiento de experiencias, y voy a hablar mucho de lo que me ha pasado a mí en mi vida práctica en relación con el control de la convencionalidad y constitucionalidad. A través del señor doctor don Sergio Arellano les mandé una presentación PowerPoint. He de serles muy concreto y muy sincero en lo que digo. No me gusta mucho seguirme de eso, sino que es nada más un criterio, parámetro para más o menos llevar una metodología, y con base en esto voy a empezar. ¿Qué pasó con el control de la convencionalidad y la constitucionalidad? Bueno, en principio no existía. ¿Por qué no existía? Por una razón muy nacional. Recuerden ustedes que nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, gran parte fue una copia de la Constitución política de los Estados Unidos de América, donde ellos preveían que se podría analizar incluso la constitucionalidad de las normas. Pero cuando nosotros empezamos a hablar del tema, teníamos algunos juicios, algunas acciones. Primero el juicio de amparo. Posteriormente, con la reforma 96, 1996 a la Constitución,
tuvimos las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. En ellas también se podía analizar la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas. La Corte entonces establece un criterio. La única forma de analizar la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas es a través de acciones directas y no a través de lo que establece el artículo 133 constitucional, que es, dicen algunos vía excepción, yo diría vía inaplicación. Existía entonces un criterio. Las normas era un control directo del Poder Judicial de la Federación a través de tres grandes acciones en principio: el juicio de amparo, la controversia constitucionalidad, perdón, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. Va avanzando nuestro criterio constitucional y tenemos entonces, primero, la sentencia del caso Radilla, y tenemos también la reforma, la gran reforma constitucional que vuelve a reconocer derechos humanos. Producto de ello, ¿qué dice la Corte? Esa jurisprudencia que creamos en relación con el único análisis de la constitucionalidad de normas era a través de una acción, cambia. Entonces, analizando otra vez el artículo 133 constitucional en relación con el primero, podemos llegar a una conclusión. Los jueces están obligados, no solo facultados, sino también obligados a analizar la constitucionalidad de las normas en los actos que están aplicando. Como decimos, algunas personas que nos gusta el tema, empezó el gran paradigma. ¿Cuál es ese gran paradigma? Ese gran paradigma es que ahora los jueces se convertían en controladores de la Constitución y de las convenciones. Entonces, podíamos analizar nuestros actos desde distintas formas de pensar. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el artículo 16 constitucional nos dice que las autoridades para aplicar, para hacer cualquier acto de aplicación, primero se requiere una norma. Sin norma no hay acto de aplicación. Por tanto, se debe analizar inicialmente si la norma va conforme con la convención y con la Constitución. Ahí empieza una grande forma de pensar. Algunas personas dicen que es un control convencional. Yo soy del criterio de que el control es constitucional porque la convención va conforme con la Constitución. Luego, nosotros, los juzgadores, debemos analizar primero si lo que estamos haciendo está fundado en una norma y segundo, si la norma tiene un gran soporte convencional y constitucional. Surgen varias dudas. Empiezan las dudas. Recuerdo muy bien porque yo era magistrado de circuito cuando es este gran cambio y analizábamos el tema y decíamos, a ver, ¿qué tenemos que hacer de ahora en adelante?
Bueno, pues es que tenemos que analizar todo el universo de las convenciones y de la Constitución. Entonces, analizar si lo que estamos haciendo va conforme con la norma, va conforme con la convención y va conforme con la Constitución. Fíjense lo importante del tema. Hubo un gran paradigma o cambio de lo realmente positivo a volver a tomar el punto de vista de los derechos humanos y hacer a un lado lo realmente positivo. ¿Por qué? Porque lo realmente positivo nos decía, la norma dice esto, así aplico la norma y hago mi silogismo jurídico. Ese silogismo jurídico que en mi criterio no ha cambiado, se amplió. ¿Cómo se amplió? Se amplió desde el punto de vista que teníamos que analizar no solamente la norma, sino también la convencionalidad y la constitucionalidad de la norma. Hubo varias formas de analizar este punto de vista, ¿eh? Había una que yo le decía la excesiva, ad nauseam, que era, si cada acto de autoridad está fundado y motivado, ¿será necesario que cada vez que aplique una norma diga porque esta es conforme a la Convención y a la Constitución? Imagínense ustedes qué pasaría en ese aspecto. Cada vez que aplico una norma debo decir por qué está pegada a las convenciones y a la Constitución. No, hombre, pues sería una resolución interminable, ¿no? Más allá del fondo. Primero la norma, decir por qué está bien y después decidir cómo se aplica el caso concreto. No obstante, existía la obligación de analizar esos puntos. Por tanto, se llega a una primera conclusión. Debes analizar la constitucionalidad y la convencionalidad de la norma, y si no dices nada, implícitamente dices que está pegada al ordenamiento normativo de los derechos humanos. Ahí crece una expectativa, ¿no? Viene la segunda. Si una norma es cuestionada, lo primero que tenemos que partir nosotros es el principio de la legitimidad. Y esta legitimidad nos dice a nosotros, una norma que fue creada por un poder creado para tal efecto, se entiende conforme con la Constitución. Por tanto, la norma de entrada es constitucionalmente válida, es convencionalmente válida. Para no tomarla en cuenta, se requieren varios argumentos que destruyan lo que dice el que la creó. Seguimos en nuestro argumento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿qué pasó con los juzgadores? Una gran revolución. Una revolución desde varios puntos de vista. El primero era nuestro análisis en la aplicación de las normas debe analizar cómo se analiza la norma desde el punto de vista convencional y constitucional. Segundo, difícilmente tendremos que decir por qué la norma es constitucional o convencional. Si no decimos nada, implícitamente estamos diciendo que la norma es constitucional y convencional.
Sigue la argumentación. Permítame un segundo, estoy analizando mis notas. Y dice ahora, una norma consideramos que no es conforme con la Constitución. ¿Qué tipo de interpretaciones tenemos que hacer? La primera es, si la norma la hizo un poder, entonces, ¿es constitucional o es convencional? Segundo, la norma no se puede analizar desde un punto de vista netamente aislado, sino que está conforme con todo lo que le rodea en una interpretación sistemática. Entonces tenemos dos puntos de vista. El primero es, hay que hacer una interpretación conforme. ¿Eso qué quiere decir? La interpretación conforme quiere decir que la norma no se analiza textualmente, sino que se analiza desde el punto de vista armónico con todo el contexto constitucional legal. Entonces, llegar a una conclusión que en el caso concreto se debe aplicar de alguna forma. Tercero, si no se puede llegar a esa conclusión, tenemos otra interpretación constitucional, que es, debemos entonces tomar en cuenta los derechos humanos en relación con la persona y armonizarlos para no excluir la norma, sino decir que la norma es válida, pero que en el caso concreto tiene una interpretación concreta también. Se oye muy bonito desde un punto de vista dogmático, amplio, ¿no? ¿Y qué pasa con la práctica? ¿Qué pasa con la práctica y con la dogmática que esto conlleva? Muchas cosas. Una de ellas es, entonces no excluyamos a la norma, sino que la debemos interpretar desde un punto de vista amplio. ¿Y qué nos dice este gran punto de vista amplio? Nos dice, a ver, primero, no digas que por un caso concreto la norma va en contra del sistema constitucional y convencional. Más bien, en el caso concreto, debes tú analizar cómo se debe ir interpretando la norma para que ésta se adecue a todo el sistema normativo. Número 2. Si partimos de esa base, entonces la norma debe tomar en cuenta la situación de las personas y entramos en otros principios constitucionales muy interesantes, por ejemplo, el principio pro persona. El principio pro persona es muy interesante, pero no es único, ¿eh? Ya la Corte y los casos prácticos van diciendo varios sentidos. Ahí tienen que ver otras cosas como la ponderación, por ejemplo. Tenemos derecho a la intimidad, tenemos derecho a la información. ¿Qué pasa en un caso concreto? ¿Qué es más importante? ¿La intimidad del deudor alimentario o la información del acreedor alimentario? La norma no es inconstitucional ni es inconvencional. Se deben de ir tomando en cuenta estos elementos, entonces llegar a ciertas conclusiones. En el caso concreto, es más importante la información para el acreedor que la intimidad del deudor. Y así siguen otros elementos, ¿no?
¿Qué es más importante? ¿Mi intimidad en una cuestión personal, física, de salud, o la información de quien dice que es hijo o hija descendiente, de saber que a través de ciertos parámetros genéticos, en pocas palabras, exámenes, voy a saber si soy tu hijo o no, o hija, perdón por fallar en términos de género, ¿no? Híjole, entonces la norma no está mal. Lo que se debe hacer es una interpretación conforme, ¿no? Tienes derecho a la intimidad, tienes derecho a la información. En el caso concreto, es válido el examen. Ya han salido criterios de la Corte, ¿no? Esos criterios de la Corte dicen incluso, si no decides tú sujetarte al examen, entonces se presume que eres el padre. Fíjense ustedes cómo se hacen estos parámetros, ¿no? Ya la Corte hace unas 2 semanas también decidió, no son violatorios de la intimidad ciertos exámenes que se establecen para ver si hubo una agresión sexual. Entran varios entonces criterios de ponderación. Entonces tenemos en principio una interpretación amplia, integradora. Tenemos después una interpretación también integradora, pero estricta, ponderación de derechos. Con base en ellos, la interpretación conforme, se dice la norma no está mal. Aquí es un tema de interpretación. Es un gran elemento que se dio con base en el criterio del primero con el 133. No es excluir la norma, primero es interpretarla. Pero llegamos a otros elementos y con esos no solucionamos el problema. Si con ellos no solucionamos el problema, entonces vamos a preguntarnos cómo resolver en concreto la aplicación de las normas. Surgen varios problemas. El primero de ellos es, si la norma no se adecua al sistema convencional y constitucional, que yo soy del criterio primero la Constitución y luego la Convención. Si está mal la Convención, está mal contra la Constitución. Pero llegamos a ciertos criterios, ¿no? Y uno de ellos es, ¿y quién es el que debe analizar eso? Hay dos grandes criterios. Uno de ellos es, si la norma no se adecua a la Constitución ni a la Convención, los jueces deben adecuarse a la Convención y a la Constitución. Pero el artículo primero no excluye. ¿Será una obligación nada más de los jueces o será de todas las autoridades? Bueno, como bien saben ustedes, yo estoy en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato hay ciertas reglas que voy a hablar nada más con un sistema práctico para contraer matrimonio. Para contraer matrimonio se requiere que sean un hombre y una mujer. Esa es la regla. ¿Podemos promover un juicio de amparo en contra de la norma que no lo permite? La respuesta es sí.
pero no estamos hablando de un control de convencionalidad y constitucionalidad. ¿Qué se decidió por el gobierno del estado de Guanajuato? Crear una norma secundaria, y esta norma secundaria permite el matrimonio entre personas del mismo sexo o género, contrario a lo que dice el código, contrario a lo que dice el reglamento del registro civil. ¿Qué pasó ahí? Pues en mi concepto hay un control de la convencionalidad, de la constitucionalidad. No lo hizo un juez. Si se promueve un amparo, se hubiera concedido, de hecho se han concedido, pero en el caso concreto hubo una norma del Ejecutivo que permite tomar esa decisión del matrimonio. Fíjense cómo se va ampliando el tema del control de la convencionalidad, el control de la constitucionalidad, en específico el desarrollo integral de las personas. Bien, ¿a qué es a lo que voy? Un primer paso de este tema es, no necesariamente se requiere una decisión judicial de control de convencionalidad. Hay casos en que las autoridades administrativas lo deciden. Y esto no se puede echar atrás porque ya creó un derecho, perdón, en favor de los gobernados. Entonces hay proporcionalidad. Entonces ahí tenemos otro gran elemento. Lo que en principio se había pensado que este control era solo de los jueces, se ha hecho en algunos lugares una interpretación amplia y se decide que no es nada más de jueces, es de cualquier autoridad. Interpretación estricta, correcta en mi criterio, del artículo primero constitucional en relación con el 133. Bueno, ahí tenemos un gran paso, ¿no? Pero tenemos otros parámetros que nos llevan a decidir sobre el punto. ¿Cuáles son estos parámetros? Cuando realmente estamos en un caso concreto y lo sometemos a las autoridades judiciales. ¿Qué pasa con estos parámetros? Bien. Número 1. Se somete el caso a un juez. Juez o jueza, juzgado, perdón, me quiero divorciar porque el libre desarrollo de mi personalidad me permite hacerlo. En algunos casos, como es el estado en el que yo estoy, te va a decir el juez, no, hay un código civil que establece una norma y lo que tú pides no se puede hacer. Bien, lo cierto es, como bien ustedes saben, la Corte ya estableció que las legislaciones que prevén causales de divorcio van en contra del libre desarrollo de la personalidad. Eso no ha expulsado de la norma el artículo 323 del Código Civil del Estado de Guanajuato. No lo ha hecho. Sigue vigente. ¿Qué hacen ahora los jueces? Dicen, inaplico las causales, entonces permito que se disuelva tu matrimonio porque tú así lo deseas. Primer paso, ¿no? El juez oficiosamente inaplica la norma.
Y así le han aplicado en otras cosas. Perdón, a mí me gusta mucho el derecho civil. No tienes que esperar un año para volver a contraer matrimonio. El libre desarrollo de tu personalidad me permite controlar la constitucionalidad, la convencionalidad y vuélvete a casar cuando quieras. Tenemos ahí un paso. Sea porque una sentencia de la Corte lo dijo en un caso análogo, el juez aplica ese criterio contra texto expreso de ley. Otro caso es, tú me sometes un criterio, existe la norma y yo decido inaplicarla. Aquí hay un punto importante, ¿no? ¿Cuál es este control? Este control es inaplicar la norma en el caso concreto. No es expulsar la norma. En el caso concreto la inaplica. Entonces decide, hay un derecho humano que me permite que la normativa que me rige la inaplique. Es bien importante esto, ¿eh? No crean que es tan fácil, porque muchos juzgadores y juzgadoras tienen el temor de que ellos están obligados a aplicar las normas. Y una causa de responsabilidad es no aplicar las normas. Por tanto, cuando se inaplican las normas, se debe justificar por qué no se aplican. Tenemos ahí un gran salto, ¿no? Entonces, el primer punto es, inaplico la norma porque va en contra de este derecho humano previsto en la Constitución o en un tratado. El primer paso. Por ejemplo, no debes agotar un recurso porque no es efectivo, porque no se prevé la suspensión. El per saltum. Paso 2. El gobernado muchas veces le propone al juez que inaplique las normas. Pero la inaplicación de las normas tiene reglas. Como ustedes bien saben, hay que hacer una causa de pedir por qué inaplicar la norma. No es tan sencillo para los juzgadores. Yo era juzgador. Porque muchas veces pensamos en amparo, que el principio pro persona y muchas cosas que la norma va hacia el gobernado. Sí, pero recuerden ustedes que cuando hay una controversia, hay el que pretende y hay el que resiste. Ambos tienen derechos humanos. Por tanto, debemos hacer un análisis de ponderación del derecho humano del que pide y el derecho humano del que resiste. No es tan sencillo, ¿eh? Vamos pues partiendo de esa base, haciendo a un lado que la norma per se considera constitucional, que puede haber una interpretación conforme con los términos que les he platicado. Ahora sí estamos en una confrontación de derechos. Y es muy fácil para el que pretende decir, es que tengo estos derechos humanos y estos. Yo hablaba mucho eso como juez de distrito y magistrado, les decía, acuérdense que el tercero interesado también tiene derechos humanos, no nada más el que los pide. Y empieza entonces el análisis de ponderación.
El análisis de ponderación primero nos debe llevar a una respuesta de si se inaplica o no la norma. No se puede hablar mucho en abstracto del tema. Yo siempre he sido del criterio, y se lo someto a su consideración, que hablar del tema tiene que ver también con el caso concreto. Esa es una cosa importante en derechos humanos. Yo les decía mucho a mis alumnos, ¿qué es más importante? ¿La intimidad o la información? Pues depende del caso concreto, ¿no? Depende del caso concreto. Fíjense que esta semana se hablaba de un tema muy importante. ¿Qué es más importante? ¿Saber del estado de salud del presidente o del presidente de la República o la intimidad de su estado de salud? Ah, caray, no soy partidista en el tema, ¿eh? Lo que sí les puedo decir es que es un gran tema. No, es que hubo posturas muy encontradas. Decían, es que de su salud tiene que ver con una certeza jurídica nacional. Y otros decían, sí, pero el tema de su salud es muy personal. Hay otros criterios de valoración. Híjole, así se viene el control de la convencionalidad y la constitucionalidad. No es tan sencillo. No se puede hacer en abstracto. Se tiene que hacer en cada caso concreto. Por eso nuestro sistema constitucional está cambiando. Está cambiando tanto que no podemos hablar de una cosa para todo. Tenemos que hablar de cada caso concreto para tomar una decisión. Por tanto, cuando a un juez se le presenta una postura, lo primero que hace el juez es ponderar, expresa o implícitamente la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que aplica. Número 2, muchas personas adelantan y le dicen, inaplica la norma por esto. Y ya nos ha pasado, ¿no? Tomar ciertas providencias precautorias antes de iniciar en un juicio que no están en el código, pero que nos permiten que se inaplique el código. Entonces, preservar, por ejemplo, separa a la persona del centro laboral porque hay mobbing, inscribe al menor de edad en la escuela porque es sujeto a bullying, entonces dale ciertos derechos. ¿Cómo se van tomando en cuenta estos argumentos, no? ¿Qué es lo que se ha sostenido? Bueno, una de las cosas que se han sostenido es argumentale con bases mínimas de causa de pedir al juez por qué inaplicar la norma o por qué hacer una interpretación conforme. Con una gran excepción, suplencia de la queja deficiente, ¿no? Basta que lo menciones para que el juez lo razone jurídicamente. ¿Qué hace el juzgador en esos casos? Bueno, podemos hablar de un sistema ideal. El juez atiende a tu petición de control y lo aplica o no. El juez no lo atiende y simplemente aplica la ley. ¿Cómo se ha visto esto en los tribunales federales? Si el juez no atiende tu petición de control, tienes el juicio de amparo. Ataca lo que dijo el juez y ataca la norma. Pide una interpretación conforme
o pide que se expulse la norma. Pero no es válido un concepto de violación que no atendió a lo que yo le dije, entonces se conceda un amparo para que atienda lo que le dije. A fin de cuentas no ha terminado el control directo del Poder Judicial, ¿no? Entonces yo le puedo decir al juez, me quiero divorciar de Laura, mi esposa, perdón por meter el nombre de Laura, porque es mi decisión. Y ahí está el libre desarrollo de mi personalidad. El juez puede decir, no, el código no lo prevé. No me voy en contra de la decisión del juez que no atendió a mi libre desarrollo de la personalidad, que le dije que no aplicara la norma. Me voy en contra de la norma y en contra de la decisión del juez. Acuérdense ustedes que la nueva técnica del amparo también es ir al grano, ir a lo que realmente se debe resolver. Entonces ahí tenemos otra gran cuestión, ¿no? Si el juez no atiende a tu petición, vete contra la norma. Va a haber un momento para irte en contra de la norma. No te vayas en tanto en contra de la decisión del juez de inaplicar la norma. Otra cosa interesante, si el juez está de acuerdo con tu criterio, su resolución es que en el caso concreto se inaplique la norma o se haga una interpretación conforme de la norma, pero no es expulsar la norma. Por tanto, la decisión del juez o la jueza, del juzgado, digamos, perdón por no hablar correctamente en género, la decisión judicial será materia de un recurso o materia de un juicio de amparo, pero no será materia de que su omisión en el estudio se vuelva a analizar, porque no ha desaparecido el control directo de la constitucionalidad y la convencionalidad de las normas. Tema importante que yo he visto últimamente, parecía que ese control era para los jueces, pero no. También es ahora para las autoridades administrativas, como esta resolución, entre otras que he visto en el estado de Guanajuato, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, no obstante que el Código Civil dice lo contrario y también el reglamento del registro civil, ¿no? Bien, ¿quién debe analizar tanto ese control? ¿Cómo debe analizarse ese control? Bueno, es que tenemos varios parámetros, varios criterios. El primero es, la norma, como la hizo un poder legítimo, y eso es muy cuestionado, un poder legítimo es o lo hizo el legislativo a través de una ley o lo hizo el ejecutivo a través de un reglamento. Por tanto, lo hizo un poder legitimado por el pueblo para tal efecto. ¿Qué pasa con ese control que hace los jueces? Los juzgados, pues, las sentencias, deben decir mejores argumentos para inaplicar la norma. Existe entonces una obligación. Debes dar mejores argumentos jurídicos y constitucionales y convencionales que los que estableció quien creó la norma para inaplicarla o para interpretarla de otra forma que como ellos lo hicieron. Ahora,
¿Se hace solo en los juicios? Y fíjense ustedes que no. La Corte, en una sentencia que yo aplaudo, ha dicho en este año, en una jurisprudencia que está en el material que les estoy compartiendo, es: en el juicio de amparo también se puede hacer un análisis convencional de las normas que se aplican, aunque no sea acto reclamado la norma, para entonces llegar a una conclusión de convencionalidad y constitucionalidad de las normas. Paso siguiente. No procede juicio de amparo en contra de una decisión tomada en un juicio de amparo. Si hay una decisión tomada en un juicio de amparo, generalmente se aplica la ley de amparo. En un recurso, entonces, también se puede hacer valer la inconvencionalidad o la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Voy a poner un ejemplo, sin polemizar el tema, ¿no? ¿Cuándo surte sus efectos una notificación conforme con la ley de amparo? Al día siguiente que surte la notificación, los términos empiezan a partir del día siguiente que surte sus efectos la notificación. ¿Cuándo surte sus efectos la notificación? El día siguiente en que se hace, pero si es electrónica es inmediata. Hay dos criterios contrarios. El que no esté de acuerdo en ese tema, en un recurso o en un incidente, puede hacer valer la inconvencionalidad de la norma, entre otras cosas, por discriminación o porque no se están en casos iguales o por lo que ustedes consideren necesario, ¿no? Por tanto, si un juez no dice nada, implícitamente valida la norma. Cuando un juez emite una decisión, en un caso ideal, analiza todo el sistema legal que va a aplicar para ver si es conforme a la Constitución de los tratados. Si el gobernado cree que no se debe aplicar una norma, debe decir por qué no, para que se ejerza este control. Si el que aplica o inaplica la norma no dice nada, entonces cuando emita su acto y en los casos concretos de la procedencia del juicio de amparo, se puede promover amparo en contra de la norma. La norma no solo se analiza en el juicio de amparo, tenemos otras vías: la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, y un tema que no tiene que ver de amparo, pero que también tiene que ver con el control, es el juicio electoral constitucional. Doctor, con esto termino mi plática y estoy a la orden. Muchísimas gracias. Pues de hecho, todo lo que nos has platicado en esta tarde, pues es de gran importancia, de suma trascendencia, ya que al momento de hablar de estos casos donde pues nos hemos visto en la necesidad de adentrarnos a lo que puede ser la aplicación de la norma, el tema de la argumentación, como bien lo señalaba, a mí me da mucho gusto y quiero felicitar a las personas que nos acompañan en esta sesión porque de antemano les interesa el tema, de antemano quieren saber más sobre esta parte del control de convencionalidad y constitucionalidad. Y bueno, recordar, por ejemplo, a Manuel Atienza cuando mencionaba un poco el contexto de la argumentación de los derechos humanos, decía que hoy por hoy el tema fundamental, bien lo comentas, interpretar, argumentar, sustentar en el caso en concreto. Y bueno, pues todo lo que arroja esta gran inmensidad de criterios al caso en particular. Así es que, pues, muy, muy interesante. Muchas gracias. Abriremos una sesión de preguntas. Si alguien quiere
hacer alguna pregunta directa para nuestro invitado, por favor le pedimos que alce su mano y con gusto le cedemos la voz. ¿Puede ser Solamente algún una comentario? cosa antes de las Sí, preguntas. adelante, adelante. Yo soy de un criterio que es la norma se acata o se ataca. Entonces, si la norma no nos conviene, primero la norma, tenemos un principio de legalidad, la norma se acata, pero si la norma no satisface nuestros derechos humanos, se ataca. Entonces debemos tomar esos parámetros. Ahora sí, doctor, gracias. De acuerdo, muy bien. Licenciado Ochoa, adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joan Ochoa y me interesa mucho el tema porque precisamente ahorita estamos haciendo un juicio de amparo con el tema de la reforma, el plan B electoral del presidente. En una instancia, pues obviamente todos los que nos dedicamos a la materia de amparo entendemos que no se pueden hacer amparos en materia electoral. La razón que nosotros metimos inicialmente fue porque bajo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la de Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano, emite una resolución en la que obliga al Estado mexicano a modificar su, su derecho positivo interno para darle al ciudadano eh, se me fue la palabra. Bueno, un recurso efectivo y eficaz para el tema electoral, por el cual de esta sentencia se modifica el artículo 99, en su fracción quinta le otorga entonces un recurso efectivo. Sin embargo, en esta previsión del legislador cuando acata esta resolución, no prevé un control de convencionalidad respecto a las reformas electorales, que si bien por un lado la Constitución otorga la facultad de que a través del juicio de amparo podamos hacer eh, un amparo contra la inconstitucionalidad de leyes, la materia electoral la deja exceptuada. Teóricamente le otorga facultades de convencionalidad al Tribunal Federal Electoral, pero esta no puede resolver en ese sentido, entonces genera una laguna. Nosotros en los amparos citamos, pedimos bajo la jurisprudencia que habla del principio, el principio de convencionalidad ex oficio, es cuando pues no, me dejas a mí en un estado totalmente de indefensión como ciudadano, en la que no podemos, o sea, por un lado, juez me dices no, porque ya hay un recurso efectivo la fracción quinta del 99, acudo a ella y la sala superior me resuelve de, sabes que yo no tengo competencia para resolver sobre una inconstitucionalidad, sobre una reforma electoral. Puedo hacerlo sobre un criterio normativo, sobre un caso particular o concreto, que es lo que ahorita escuchamos del doctor, pero no puedo yo ir más allá porque esa es una facultad que solamente lo tiene la Suprema Corte de Justicia. Finalmente establece que no existe un recurso efectivo para el ciudadano, sino que tiene que ser solamente a través de una controversia o acción de inconstitucionalidad prevista en la fracción primera y segunda del 105 constitucional. Entonces, usted que fue juzgador, tanto magistrado como juez de distrito, ¿qué opina de esto? Porque ahorita estoy precisamente en el tema de recurso, en este tema de los amparos que fueron eh, desechados por este tema, ¿no? Es cuanto con mi comentario. Tema súper interesante, don Juan Ochoa. Creo que nosotros tenemos, entre otros de nuestros derechos humanos, la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva nos obliga a que alguien resuelva nuestros problemas. Tenemos duda, además, quién debe resolver nuestros problemas. Como usted bien dice, nosotros no podemos promover una controversia constitucional ni una acción de inconstitucionalidad. Por otro lado, hay reglas electorales que nos impiden abordar ciertos temas.
¿Qué es lo que yo considero, tomando como base lo que usted muy bien dijo, que para mí es un tema muy importante el caso Castañeda Guzmán? Intentemos el juicio de amparo, hagamos valer la tutela judicial efectiva. Y si no, pues vayamos a la Corte Interamericana o a algún organismo internacional que tutele esos eventos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz. Por aquí estaba, ya me quitaron la mano. ¿Alguien más quien quiere hacer el uso de la voz? Adelante, Ricardo Santos, por favor. Buenas tardes a todas y a todos, mi estimado magistrado Jesús Ortega, saludándole y preguntándole, con estas últimas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, ¿deberían los jueces ya estar, en su caso, en vinculaciones a proceso, no aplicando la prisión preventiva por esa inconvencionalidad, o será una materia de criterio de poderes judiciales de seguirla aplicando? Gracias. Muchas gracias, don Juan Ochoa. De hecho, ya ha habido jueces que han aplicado el criterio de, no obstante lo que establece la Constitución y el Código Nacional y los códigos penales correspondientes, inaplicar la norma, entonces ponderar en el caso concreto, a la luz de los derechos humanos, si amerita o no la prisión. Han sido atacados los jueces que han decidido, yo he visto dos sentencias concretas, que han dicho, pues esto dice la Constitución, esto dice el Código, pero va en contra del principio de presunción de inocencia. Y ya lo han aplicado, ¿eh? ¿Qué es lo que yo opino en concreto? Que deben seguir los jueces ponderando, independientemente de la normativa, sino a la luz del principio de inocencia, decidir si se dicta la medida cautelar de prisión o no. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Algún comentario? Bien, si no hay ninguna otra participación, pues solo me resta agradecer nuevamente la participación del doctor José Jesús Ortega La Peña. Como mencioné al principio, verdaderamente el escuchar a personas con tanta experiencia, no solamente en el ámbito profesional, académico, el hecho de vivirlo de manera propia como secretario, como juez de distrito, como magistrado federal, esa experiencia de vivir los casos, de analizar todo esto que estamos viendo y los criterios que deben de tomar, en este caso los juzgadores, nosotros en la defensa y protección de los derechos humanos, siempre salvaguardando la dignidad humana y bueno, recomendarles Robert Alexi en el tema que nos comentaba también el doctor Ortega sobre la ponderación de derechos. Creo que nos abre una gran brecha cuando hay colusión de derechos y cómo poder tener un parámetro para poderlo resolver. Y bueno, pues este tema da para más, para seguir investigando, para seguir avanzando y todo en una armonía de conocimiento, de argumentación, de defensa de los derechos humanos. Pues mi querido doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez que podamos platicar contigo en este tipo de disertaciones y pues agradecer a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos a todas y a todos los que nos acompañaron en esta masterclass. Eh, de hecho, les compartí hace un momento la presentación del magistrado en el chat. Sin embargo, les haremos llegar de manera directa, así como su reconocimiento, igualmente la presentación de esta tarde y si nos permiten también algunos otros referentes del tema que ya nos platicó el doctor Ortega de la Peña. Magistrado, muchas gracias. Si me permite, nada más quiero Sí, agradecer a usted muy ampliamente el honor de dar esta plática.
entiendo muy bien las personas que estuvieron interesadas en ella, y a mí eso me hace más fuerte el argumento, porque son las personas que realmente les interesó. Hay un dicho que dice que los amigos se conocen en la cárcel, en la enfermedad y en las conferencias. Así que agradezco mucho a quienes estuvieron aquí presentes y sobre todo a usted porque me invitó a la plática. No, los agradecimos somos nosotros y verdaderamente un gusto, un deleite de escuchar a gente con tanta experiencia y sobre todo tener la humildad de compartir con nosotros todo esto que para cada uno de nosotros en nuestra condición de postulantes, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, verdaderamente es muy grato aprender de los grandes maestros. Así es que nuestro honor, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, doctor José de Jesús Ortega La Peña. Y muchísimas gracias a todas y a todos los que nos hicieron favor de estar esta tarde con nosotros. Muy Es buenas un honor tardes. para mí, tantas veces se ha invitado, aquí estaré. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas noches y agradecidos nuevamente. Gracias.